Uruguay integra un grupo de países selectos que pueden jactarse de ir ganando las primeras batallas contra el coronavirus. En la última semana hubo 4 días en los que no existieron nuevos contagios y los casos activos apenas supera una treintena. Nuestro país es ejemplo en la región y en el mundo. Así nos ven y nos destacan en distintas cadenas internacionales de noticias. Bien, vamos a un país que justamente ha manejado muy bien esta situación. Sí, claro que sí. Que es Uruguay. Mientras en muchos países de América Latina el coronavirus se multiplica y la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia, en Uruguay la vida vuelve a la nueva normalidad. Pues ni hablar de la República Oriental del Uruguay, que realmente es impresionante esto. Se evidencia también un indicador más favorable, la cantidad de recuperados. Tomando como parámetro estos indicadores, se puede observar que la tasa de recuperación en Bolivia es del 15%, la cual es aún baja en comparación a países vecinos como Chile, que tiene un 34%, de Argentina con 30%, o de Uruguay, que tiene un 86%, siendo la más alta de la región. Ahora vamos a hablar de ejemplos. Y cuando hablamos de ejemplos tenemos que mostrar la situación de Uruguay. Uruguay ha sido un caso destacado a nivel mundial. Es el único lugar de América Latina que ya está incluido entre los países que le ganan al coronavirus, según un ranking elaborado por un Instituto de Investigaciones Científicas de Estados Unidos. Los llamados médicos de la familia, que están en los barrios, han podido atender a los pacientes en sus casas, evitando que vayan a hospitales o a clínicas. Y las pruebas que se han realizado, que hasta el inicio de junio fueron más de 45.000, se han hecho en los hogares de los pacientes. Además, con más de 13.000 pruebas por millón de habitantes, Uruguay ha hecho más test que sus vecinos Brasil, Argentina o Paraguay. Los centros comerciales reabrieron sus puertas el martes en Uruguay, ante los buenos indicadores que muestra el país sudamericano en la pandemia del nuevo coronavirus. Y vamos a ver cuáles son los pilares en los que Uruguay se basó hasta el día de hoy como para poder controlar la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, América del Sur se convirtió en un nuevo epicentro de la pandemia. Sin embargo, hay un país donde este virus mortal no ha desatado toda su furia, y los estragos son casi ínfimos en comparación a lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Se trata de Uruguay. ¿Pero cómo lo logró? Pues en este video te explicamos su singular estrategia para contener el coronavirus. Primero, Uruguay actuó temprano y rápido y su clase política en general logró un consenso en cuanto a las medidas sanitarias. ¿Por qué decimos con consenso político? Por el ejemplo de Estados Unidos, por Exacto. el ejemplo de Brasil, donde no hubo consenso político. Es muy importante tener un consenso con la oposición para actuar de manera coordinada. El 13 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay y ese mismo día el país decretó la emergencia sanitaria. Se cerraron fronteras, suspendieron vuelos, clases, servicios religiosos y eventos públicos como torneos de fútbol y conciertos. Primero, destacar a la ciudadanía uruguaya. A pesar de que era voluntario, nadie salía de sus casas. Se ha portado muy bien con eso. Otra cosa que es importante es que por más que no se haya impuesto la cuarentena, el 90%, según estudios internos de los uruguayos, ha acatado las sugerencias de distanciamiento social, de quedarse en la casa. Porque otra cosa que hizo diferente Uruguay es que nunca impuso una cuarentena obligatoria, sino que fue voluntaria. El argumento del gobierno para hacerlo así fue evitar imponer multas por desacato a esas personas que no tienen un sueldo mensual, sino que salen a buscar dinero a diario con su trabajo a la calle. La estrategia, en cambio, fue apelar a la responsabilidad ciudadana. Y muchos uruguayos respondieron. Según una encuestadora uruguaya, el 90% aceptó la recomendación de quedarse en casa. Se ganaron batallas, pero no se ganó la guerra contra el COVID-19. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, por lo menos hasta que no exista una vacuna. Un ejemplo es lo que pasa en Nueva Zelanda, un país favorecido en el planeta por su ubicación geográfica, 2 islas aisladas del resto, que tuvo niveles de contagios similares a los nuestros. 1.154 infectados y 22 muertes. Esta nación celebró hace una semana que había eliminado la transmisión del nuevo coronavirus y anunció el levantamiento de todas las medidas de confinamiento, excepto las restricciones en las fronteras. El 0 caso activo, 0 nuevo caso, se reiteró por días y fue para el gobierno y sus ciudadanos motivo de festejo. Pero en las últimas horas se informó que Nueva Zelanda registró 2 nuevos casos de coronavirus, 8 días después de recuperar a su último caso activo. Esta noticia confirma que hay que disfrutar de los logros obtenidos en nuestro país,
pero seguir siendo responsables, aprovechando las aperturas de esta nueva realidad sin bajar la guardia contra la pandemia.